Imanalia Pokuiliur. Los que estudiamos de geopolítica somos conscientes de la importancia que tiene el conflicto armado en Ucrania y Rusia, dado que una escalada mal medida puede significar un Armagedón nuclear para todo el mundo y nadie lo desea, pero es una posibilidad real. Debido a esto quisiera comentarles 3 aspectos que me parecen claves de este conflicto. El primer aspecto tiene que ver con que esta crisis no empezó en el 2022, sino en el 2014. Y esto se sabe porque hubo una revolución de colores, que es una estrategia geopolítica aplicada por Estados Unidos, en la que dicen defender la democracia de otros pueblos y en el proceso generan un ataque a las instituciones electas en urnas de los diferentes pueblos. Miren, tomen en cuenta que hay fotos de Victoria Nuland, quien fuera para ese instante representante exterior de Estados Unidos para asuntos europeos, quien en ese momento se encontraba en Kiev repartiendo panes a aparentes manifestantes pacíficos, que de pacíficos probablemente tenían poco, porque por hacer un contraste objetivo de lo que realmente significa esto, piensen ustedes en que en el Ecuador, cuando se realizó un paro nacional y manifestaciones masivas en Quito en el año 2019, hubiese estado algún representante del gobierno de Rusia repartiendo aparentemente pancitos inocentemente a los manifestantes. ¿Piensan que habría sido percibido como un simple apoyo diplomático o moral para esos manifestantes? Para nada. Habría sido tomado como un acto de intromisión deliberado y evidente a los asuntos internos de la soberanía ecuatoriana, aunque lo irónico fue que en aquel año quien estuvo involucrado en los sucesos fue más bien el embajador de Estados Unidos. Una gran ironía de la vida, ¿no? Pero para que también noten lo evidente que es esto que les comento, que hubo un golpe de Estado que derrocó un gobierno electo en urnas en Ucrania, quiero que vean un video en el que se le ve claramente a Lindsey Graham, un senador de Estados Unidos belicista, quien en una entrevista con Vladimir Zelensky, viéndole a los ojos, le dice que la razón por la que Estados Unidos apoya a Ucrania no es porque le interese el ciudadano ucraniano. De hecho, él menciona que lo que le parece un gran negocio de este asunto es que mientras más soldados ucranianos perecen, asimismo perecen soldados rusos, y es una gran inversión porque no tienen que exponer a los soldados estadounidenses. I'm here with President Zelensky. I am such a admirer of what you and your country have done. You're trying to stop the Russians so we don't have to fight them. They don't want any American troops. They just need the weapons to free their country of a terrible invasion. They're sitting on $1 trillion worth of minerals that could be good to our economy. So I want to keep helping our friends in Ukraine. We can win this. They need our help. Yes, we need, and we have already, the biggest help is the support of American people and support of our friends, thanks to Lindsey and his colleagues, to congressmen and senators from the United States. Thanks for this support, bipartisan support. Thank you so much. Peace is coming. Yes, soon. Y le dice de Yapa que lo que más le encanta es que ahora están apropiándose de todos los recursos minerales y territoriales de Ucrania que sean valiosos. Es decir, los activos que alguna vez hubieran pertenecido al pueblo de Ucrania ahora están en manos ni siquiera de Estados Unidos, sino de una élite que se sirve de Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos tiene una deuda de más del 100% de su PIB con la Reserva Federal, y es entonces la Reserva Federal, es decir, un conglomerado de bancos judíos, los que realmente tienen el poder sobre Estados Unidos, porque al pueblo llano de Estados Unidos lo único que le llega, si se dan cuenta, en realidad es el fentanilo. El segundo aspecto que les quiero mencionar es que desde Occidente nunca existió una estrategia de derrotar militarmente a Rusia desde Ucrania, porque la sociedad ucraniana no es lo suficientemente fuerte, incluso con el respaldo militar de la OTAN. No hay posibilidad. Lo que ellos realmente pretendían era hacer una guerra de desgaste económico en el que Rusia entrase en una crisis económica peor que la que tuvo cuando ocurrió la perestroika, y que tras este colapso Rusia empezara a fraccionarse en un proceso secesionista gradual y que entrara en un proceso de declive que podría ser incluso unos pocos lustros. No ocurrió así. La verdadera estrategia no era derrotar a Rusia en lo militar, sino derrotarlo en lo económico. Esto es muy interesante y ya les voy a explicar el por qué tengo esta perspectiva, y tiene que ver con el tercer punto. Si el gobierno de Rusia hubiese tomado la decisión de irse a una movilización total en un acto de demostración de fuerza, habría expuesto a más soldados a bombardeos masivos en los que habría perdido a más gente en el frente, y esa gente más bien habría servido más como mano de obra en el interior de Rusia para hacerle frente a las sanciones y además
impulsar la economía rusa, lo cual de hecho ocurrió. Fue una gran estrategia de parte de los economistas rusos y el gobierno en general. Funcionó muy bien. Y es que desde hace más de un siglo existe un plan gestado no por Estados Unidos siquiera, sino por un conglomerado humano que es una comunidad judía, pero no es la totalidad de la comunidad judía. Hablamos de un sector coludido por intereses financieros que gobiernan la alta banca del mundo occidental y que lo que pretenden, y lo vienen haciendo ya un buen par de siglos, es hacer que dos naciones entren en conflicto entre sí y se desgasten económicamente. Cuando se desgastan, tienen que pedir deuda externa para poder mantener un aparente equilibrio social y que la gente no salga a protestar y derroque a los gobiernos. En ese proceso, los gobiernos se debilitan, puesto que el endeudarse con una entidad extranjera es como vender las acciones o el patrimonio de una nación a un ente extranjero. Esto lo llevan ejecutando durante siglos y es la forma en la que cayeron muchas monarquías en el mundo. El éxito no consiste en derrotar militarmente a grandes imperios. El éxito consiste en que grandes civilizaciones choquen entre sí, entren en una crisis económica y cuando lleguen a los momentos más fuertes de esta, se sobreendeuden y queden avasallados a conglomerados bancarios. Pero Rusia se percató de esta estrategia y lo que hizo es no solo no exterminar de manera masiva al pueblo ucraniano como si es que percibiera que este es el enemigo, pues no lo es un pueblo hermano, sino que de manera mesurada y realmente quirúrgica, llevar a cabo una operación militar sin descuidar las finanzas de su pueblo, lo cual resultó tan bien que no solo resistieron a las sanciones, sino que incluso se empoderaron todavía más en el proceso, al menos en contraste con la Unión Europea, que ha venido en un proceso de crecimiento. Aunque debo decir que las élites que dirigen la guerra por parte de Occidente no tienen mayor interés en lo que ocurra con la Unión Europea, porque en realidad no existe un interés nacional de Alemania, de Francia, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, nunca ha existido. Lo que realmente existe son conglomerados bancarios, que de hecho mientras más se debilitan financieramente las naciones, más se sobreendeudan con estos conglomerados, y si al menos Rusia no cae financieramente, pues el resto de Europa, si todavía le queda algo de soberanía, sí que cae. Y es lo que ha ocurrido gradualmente desde que se fundió la Unión Europea, de hecho. Así que deberíamos reconocer la grandilocuencia estratégica de Rusia, pese a que ciertamente el propio Vladimir Putin ha destacado que se arrepiente de no haber hecho una intervención total por parte de Rusia en Ucrania en el año 2014, porque fue en ese año donde empezó una guerra civil en el territorio ucraniano, sobre todo en la sección del Donbass, donde muchos ucranianos han perecido, y mucha gente desertora de la nacionalidad ucraniana también. De hecho, la situación es todavía más atroz, pero no me atrevo a decir todos los crímenes de guerra que se han registrado en este tiempo. Bueno, dicho lo dicho, me despido, no sin antes decirles Yupai Chani por haberme dado este tiempo de atención y escuchar todos estos datos que me parecen tan importantes para tener una apreciación todavía más objetiva de la geopolítica y de la crisis ruso-ucraniana.